Bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, un abrazo enorme y una bienvenida calurosa. Y para los que ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su constante apoyo. Son lo máximo. Hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que honestamente a muchos nos tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora. Así es. Hoy vamos a hablar del rumor que ha sacudido el mundo de las series turcas y de los fans de Love is in the Air, la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fervientes seguidores de estos dos talentosos actores y, por supuesto, de la química explosiva que tenían en pantalla. Y como es natural, el hecho de que hayan sido pareja en la vida real y luego tomaran caminos separados, nos dejó a todos con un sabor agridulce. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y bueno, parece que esa esperanza se ha reavivado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Son solo rumores infundados o hay algo de verdad en todo esto? ¿Realmente están Kerem Bürsin y Hande Erçel considerando volver a estar juntos? Eso es lo que vamos a averiguar. Vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias, las declaraciones, los indicios y las pistas para tratar de armar el rompecabezas y descubrir qué está pasando realmente. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, permítanme recordarles que si aún no están suscritos a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay contenido interesante esperando. Y por supuesto, si les gusta lo que hacemos, no olviden dejar su like y compartir el vídeo con sus amigos. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. El rumor de la reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha circulado por todas las redes sociales y medios de comunicación en las últimas semanas. Todo comenzó con una serie de, digamos, coincidencias. Fotos, comentarios, indirectas y, por supuesto, la siempre presente especulación de los fans. Y como bien sabemos, cuando se trata de Kerem y Hande, las especulaciones pueden llegar a niveles épicos. La fanaticada no perdona ni una. La primera pista, o la que más ruido hizo, fue una supuesta reunión en un evento privado. Según los rumores, Kerem y Hande coincidieron en una fiesta, y para sorpresa de todos, pasaron un buen rato juntos. Algunos testigos aseguran que se les vio conversando animadamente, riendo y compartiendo momentos de complicidad. Imagínense la emoción. Los corazones de los fans explotaron. Las redes sociales se inundaron de mensajes de euforia, análisis de lenguaje corporal, y deseos de que esta vez, el amor triunfara. La histeria colectiva estaba desatada. Por supuesto, esta información no fue confirmada oficialmente, pero las especulaciones se dispararon. ¿Significaba esto que estaban retomando su relación? ¿Era el inicio de una nueva etapa en su historia de amor? El mundo se hizo la misma pregunta. La sola idea de volver a ver a esta pareja en la vida real, después del éxito arrollador que tuvieron en la pantalla, es un sueño para muchos. La química que tenían era innegable y la forma en que se complementaban era mágica. Pero amigos, como siempre, la realidad es mucho más compleja. No todo es tan simple como parece. Y aquí es donde entran las declaraciones de los propios protagonistas. Analizar lo que dicen, como lo dicen, y lo que asterisco no asterisco dicen, es todo un arte. Kerem Bürsin, por su parte, ha sido muy cuidadoso con sus palabras. Ha evitado responder directamente a las preguntas sobre Hande, pero tampoco ha negado categóricamente la posibilidad de una reconciliación. En entrevistas recientes, ha mencionado que mantiene una buena relación con ella y que le guarda mucho cariño. También ha dicho que la vida da muchas vueltas y que el futuro es incierto. Uf. ¡Cuánta diplomacia! Aunque, para ser honestos, estas palabras alimentan aún más la llama de la esperanza. Es el perfecto equilibrio entre el misterio y la cortesía. Evita comprometerse, pero no cierra ninguna puerta. Un movimiento inteligente, sin duda. Se nota que Kerem es un profesional en todos los sentidos de la palabra. Hande Erçel, por otro lado, ha sido un poco más reservada. Ha preferido no comentar directamente sobre el tema, pero en algunas ocasiones ha dejado entrever que su relación con Kerem es cordial y que se respetan mutuamente. Ha evitado dar falsas esperanzas, pero tampoco ha cerrado la puerta a la posibilidad de una amistad o algo más. ¡Qué misterio! ¡Qué intriga!
Ande siempre ha sido muy discreta con su vida personal, y respeta mucho su privacidad y la de Kerem. Esto hace que sea aún más difícil descifrar sus verdaderas intenciones, pero también demuestra madurez y elegancia. En general, tanto Kerem como Ande han optado por una postura prudente y discreta. No quieren alimentar falsas expectativas, pero tampoco quieren negar lo evidente, que entre ellos existe una conexión especial. Ambos saben el impacto que tienen en sus fans, y son conscientes de que cualquier declaración podría generar un tsunami de reacciones. Así que por el momento la cautela es su mejor aliada. Es como si estuvieran jugando al gato y al ratón, manteniendo a todos en vilo. Pero, ¿qué hay de los indicios y las pistas? ¿Qué dicen las redes sociales? El mundo digital. El paraíso de los detectives de las relaciones sentimentales. En el mundo de las redes sociales, todo es posible. Los fans son expertos en analizar fotos, vídeos y comentarios para buscar pistas y señales. Y en este caso, no ha sido diferente. Han aparecido fotos de lugares que supuestamente ambos han visitado, comentarios en redes sociales que podrían estar dirigidos el uno al otro, y hasta likes y follows en Instagram que han sido interpretados como gestos de cariño. Las redes sociales son una mina de oro para los que buscan señales de una posible reconciliación. Cada like, cada comentario, cada foto es analizada con lupa. Es impresionante la capacidad de los fans para encontrar conexiones. Por ejemplo, hubo una foto en la que se veía a Kerem en un restaurante y días después, Ande compartió una foto en el mismo lugar. ¿Casualidad? ¿O una indirecta? Los fans, por supuesto, no tardaron en sacar sus propias conclusiones. ¡Qué locura! Inmediatamente se especuló sobre si habían cenado juntos, si habían estado en una cita romántica, y hasta se analizó el tipo de comida que aparecía en las fotos. La creatividad de los fans no tiene límites. Pero como siempre hay que ser cautelosos. Las redes sociales pueden ser engañosas y a veces las interpretaciones de los fans pueden ser exageradas. No todo lo que parece es. Hay que recordar que las coincidencias ocurren y que a veces buscamos señales donde no las hay. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la esperanza, pero es importante mantener los pies en la tierra. Además de las fotos, los comentarios y los likes, también hay que tener en cuenta el contexto. ¿Qué está pasando en la vida de Kerem y Ande en este momento? El contexto es crucial para entender cualquier situación. ¿Están enfocados en sus carreras? ¿Han conocido a alguien más? ¿Están solteros? Todo esto influye en la posibilidad de una reconciliación. Kerem Bürsin se encuentra en un momento muy bueno en su carrera profesional. Está participando en nuevos proyectos y su popularidad sigue creciendo. Está enfocado en su trabajo, pero también ha dejado claro que el amor es importante en su vida. Kerem es un actor talentoso y versátil, y su dedicación a su carrera es admirable. Pero también es un hombre sensible y sabemos que las relaciones personales son importantes para él. Es un hombre que valora el amor, y eso es algo que sus fans aprecian mucho. Hande Erçel, por su parte, también está teniendo éxito en su carrera. Está trabajando en nuevos proyectos y también está muy dedicada a sus causas sociales. Parece estar soltera y aunque no se le ha vinculado con ninguna otra persona, los rumores sobre su relación con Kerem siguen vigentes. Hande es una mujer empoderada, que ha demostrado su talento y su compromiso con causas importantes. Es una actriz muy querida y su vida personal genera mucha curiosidad. Es una mujer fuerte, pero también sabemos que el amor es algo que todos buscamos. En resumen, tanto Kerem como Hande están disfrutando de una etapa de éxito profesional y personal. Ambos están enfocados en sus proyectos, pero también parecen estar abiertos a la posibilidad de encontrar el amor. Están en un buen momento de sus vidas, y eso es importante para cualquier relación. El éxito profesional, la madurez personal y la estabilidad emocional son factores clave para construir una relación duradera. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay reconciliación o no? La pregunta del millón. La verdad es que por ahora, no podemos dar una respuesta definitiva. No hay pruebas concretas de que Kerem Bürsin y Hande Erçel hayan vuelto a estar juntos. No hay fotos besándose ni declaraciones confirmando la relación. Pero tampoco podemos descartarlo por completo. La ambigüedad es la reina en este juego.
Lo que sí sabemos es que existe una buena relación entre ellos, que se respetan y que se guardan cariño. También sabemos que los fans están muy ilusionados con la posibilidad de una reconciliación y que están atentos a cualquier pista que pueda surgir. El cariño entre ambos es innegable, y eso es algo que los fans siempre han valorado. La forma en que se apoyaban, se respetaban y se admiraban es algo que dejó huella. En mi opinión, lo más sensato es ser pacientes y esperar a ver qué sucede. El tiempo dirá si Kerem y Ande deciden darle una nueva oportunidad a su amor. Mientras tanto podemos disfrutar de sus trabajos, seguir sus carreras y soñar con un reencuentro. La paciencia es la clave y el tiempo es el mejor juez. Solo el tiempo revelará la verdad, y solo el tiempo nos dirá si esta historia de amor tiene un nuevo capítulo. No importa lo que pase, lo importante es que Kerem Bürsin y Hande Erçel sean felices. Son dos personas maravillosas y se merecen todo lo mejor. Sea cual sea el camino que elijan, lo importante es que encuentren la felicidad y la realización personal. Les deseamos lo mejor, sin importar si están juntos o separados. Y ahora, para finalizar, me gustaría resumir los puntos más importantes que hemos cubierto hoy. Hemos analizado el rumor de la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos revisado las declaraciones de ambos actores, quienes han sido cautelosos con sus palabras. Hemos examinado los indicios y las pistas que han surgido en las redes sociales. Hemos considerado el contexto actual de sus carreras profesionales y vidas personales. Y finalmente hemos concluido que no hay pruebas definitivas de una reconciliación, pero tampoco podemos descartarla por completo. El misterio continúa. Y eso es todo, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas y los rumores de Hollywood, de la farándula y el chisme. Gracias por ser parte de esta comunidad. Quiero agradecerles una vez más por su tiempo y su atención. Son los mejores. Sin ustedes, este canal no sería nada. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin y Hande Erçel volverán a estar juntos? ¿Tienen alguna información adicional que quieran compartir? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué pistas han encontrado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La conversación es lo más importante. Vamos a debatir. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Ayúdenme a crecer. Los quiero mucho. Son mi motor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Hasta la próxima.